Hola, un saludo a todos ustedes. Nos alegra mucho como equipo de trabajo poder llegar hasta sus casas, allí el lugar donde usted está haciendo esta pausa en su vida para poderse conectar un momento con la palabra de Dios. Qué bueno que podamos compartir este tiempo, qué bueno que podamos crecer un momento en estos principios del reino de Dios. Realmente lo que Jesús trajo a la tierra no fue una religión, no fue que nosotros pertenezcamos a un grupo, hagamos parte de una institución. Lo que Dios quiere es llegar a tu vida, a tu corazón, poderte guiar, pues dice la palabra de Dios que ella es la lámpara que alumbra nuestro camino. Entonces es muy bueno lo que hacemos en este tiempo de poder parar un momento y poder crecer juntos en la palabra de Dios. Entonces mi invitación a todos ustedes es que se conecten, se desconecten un momento de todas las cosas que están haciendo y podamos crecer juntos en estos cortos minutos que vamos a trabajar sobre la palabra de Dios. Quiero que me acompañe al libro de Mateo, pues allí vamos a encontrar algunos principios maravillosos del reino de Dios para nuestras vidas. Mateo capítulo 16, versos 13 al 18. Allí va a aparecer en la pantalla Mateo capítulo 16, versos 13 al 18. Dice la palabra de Dios así: Viniendo Jesús, el verso 13, a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Allí, en este corto espacio de la conversación que tiene Jesús con sus discípulos, empezamos a entender algunos principios maravillosos para nuestra vida. Uno de ellos arranca allí en el verso 13. Vamos a mirarlo allí más detenidamente. Porque el verso 13 empieza con una pregunta que Jesús hace a sus discípulos, con un interrogante que tal vez nosotros debemos hacernos en nuestra vida. ¿Quién dice tu familia, tus amigos, que es Jesús? ¿Quién dice tu familia y tus amigos que es Jesús? Pero te invito a que medites en este momento. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿Quién es Jesús para tu casa? ¿Quién es Jesús para tu área sentimental? ¿Quién es Jesús en tu salud? ¿Quién es Jesús en tu libertad? ¿Quién es Jesús en tu prosperidad? ¿Realmente Jesús hace parte de tu vida? ¿Por qué no te preguntas allí un momento si tal vez sin querer Jesús se ha venido convirtiendo simplemente en una religión? El verso 14 nos muestra que Jesús tiene muchas versiones para la gente. Hay muchas versiones de lo que Jesús es realmente. Yo quiero invitarte hoy a que te afirmes en tu fe en el Hijo de Dios, que te afirmes en tu fe en Jesús como el Cristo, como el Salvador del mundo, porque no podemos seguir viendo a Jesús como un pescadito al lado de la placa de un carro, o como un pescadito allí en el celular, o como algo que está de moda. Realmente Jesús es transformación, realmente Jesús es vida eterna, realmente Jesús es salvación, realmente Jesús es la guía que nosotros necesitamos. Para nosotros, Jesús, al conocerlo personalmente, al acercarnos cada día más a Él, se distancia mucho de lo que hemos aprendido en las religiones. Hemos aprendido a ver a un Jesús que todo el tiempo está enojado, que todo el tiempo está exigiendo, que todo el tiempo está demandando cosas, pero no hemos conocido a ese Jesús de amor, a ese Jesús que entregó su vida en la cruz del Calvario, a ese Jesús que muchas veces
nos ha sido oculto porque nos hemos acostumbrado al activismo dentro de las organizaciones, nos hemos acostumbrado a las dinámicas de las organizaciones y sin darnos cuenta hemos dejado a Jesús a un lado. Necesitamos dejar tantas versiones de Jesús y ir a la versión que Dios quiere mostrarnos de su Hijo, como el gran Cristo y como el gran Salvador de cada uno de nosotros. Eso es lo que realmente necesitamos. No una religión más, no una moda más. Porque entre estos dos extremos hay muchas versiones y estos dos extremos son peligrosísimos. Cuando lo vemos como una religión vacía, cuando lo vemos como algo que solamente es de domingo, como algo que solamente es de una Semana Santa al año, como algo que aparece solamente cuando tengo problemas, o un Jesús que tal vez es una moda, que me permite hacer parte de un grupo, que permite tener un estatus dentro de una organización. Cuando vemos a Jesús de esta manera, podemos empezar a distanciarnos realmente de lo que Dios nos quiere hablar de Jesús. Hay muchas versiones y por el camino te vas a encontrar con gente que te habla diferentes versiones de Jesús. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Y es la pregunta que Jesús está haciendo a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Mesías? ¿Quién dice la gente que es el Cristo? ¿Qué versiones escuchan ustedes en los parques, en las oficinas, en las casas, en los círculos de amigos? El otro día estuve en una reunión con unos amigos y se tocó un tema y empezaron a salir tantas versiones del mismo Dios, tantas versiones de la palabra de Dios, había tanta diversidad de conceptos, pero realmente no estaba ese diálogo enfocado en la palabra de Dios, sino que cada uno empezó a dar su versión personal y alguien dijo algo maravilloso, dijo yo no creo en esto, yo lo veo de esta manera, para mí es así, y ese para mí, y ese yo creo, y eso es mi manera de ver a Dios, es lo que nos puede estar distanciando de Dios. Porque hay 1000 maneras de ver a Dios. Del cristianismo han salido 1000 corrientes diferentes. De la misma Biblia han salido 1000 corrientes diferentes. Y parece que Jesús entendía que esto iba a pasar. Parece ser que Jesús se da cuenta que esto va a ser un problema a futuro. Y en esa reunión con los discípulos les empieza a preguntar a ellos, ¿qué escuchan ustedes que soy yo? ¿Qué escuchan ustedes? ¿De qué se trata el cristianismo? Si lo llamáramos cristianismo. ¿De qué se trata ser un hijo de Dios? ¿De qué se trata ser una hija de Dios? Anoche estaba hablando con una de mis hijas y ella me enseñaba de algunas cosas que aprendió de un texto bíblico que estuvo leyendo. Y qué interesante es cuando nosotros conocemos a Dios a través de la palabra de Dios. No a través de la palabra de los hombres, no a través de la palabra de los seres humanos, sino cómo podemos interrelacionar, igual que esos discípulos, con Jesús. Y les pregunta, bueno, y después de todas esas versiones, en donde algunos dicen que Juan el Bautista, que otros dicen que Elías, que algún profeta, voy a ser un poco más puntual, dice Jesús, y es, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y esa es la pregunta para el día de hoy. ¿Quién es Jesús en tu hogar? ¿Quién es Jesús en tu relación con las personas? ¿Quién es Jesús en tu futuro? ¿Quién es Jesús en tus sueños? ¿Quién es Jesús en tus proyectos? ¿Quién es Jesús realmente para ti? ¿Quién es Jesús realmente en tu corazón? ¿Es alguien de domingo de 2 horas? ¿Es alguien una semana o un par de días a la semana cada año? ¿Es alguien que aparece cuando tienes problemas? ¿Es alguien que debiera aparecer cuando tienes necesidades? ¿Es alguien que debería estar ahí únicamente cuando se le solicita? ¿O realmente Jesús para ti, como para mí, es realmente el centro de nuestra vida? ¿Es realmente nuestro Salvador? ¿Realmente lo vemos como ese Mesías, como ese Cristo que vino a salvar el mundo? ¿O lo vemos solamente como alguna de las tantas versiones que se escuchan de Él? ¿Qué versión hay en tu corazón? Y yo te invito a que nos acerquemos a la palabra de Dios para encontrar la verdadera versión de Jesús. Necesitamos encontrar
al verdadero Jesús de la Biblia, no a las miles de versiones que podemos encontrar en los comentarios personales de cada una de las gentes que nosotros relacionamos. Mira lo que dice allí el verso 15. Aquí aparece en pantalla. ¿Quién dice? ¿Quién dice? La gente que está en tu casa, que es Dios. ¿Quién dicen tus hijos que es Dios? ¿Quién dice tu pareja que es Dios? ¿Quién dice tu pareja que es Jesús? Tu pareja y tu familia, ¿cómo viven la fe? Eres tal vez como una persona que cree en Dios, pero está rodeado de personas que lo ven de diferentes maneras. He escuchado personas que van a iglesias o a templos hechos por manos de hombres que dicen: yo no estoy de acuerdo con la Biblia en esto, yo no estoy de acuerdo con esto o aquello. Como si estuviéramos contendiendo con Dios, como si estuviéramos en un debate con Dios. Con Dios no podemos debatir. La obra de Jesús no puede ser debatida. La obra y el amor de Dios hacia nosotros no puede ser discutida por personas. No puede ser enfrascada en doctrinas. No puede ser enfrascada en modelos humanos. No puede ser enfrascada en modelos de crecimiento. No puede ser enfrascada en modelos de moda. Necesitamos en casa, porque esa es la verdadera iglesia que a ti te tiene que importar, es la gente que está en tu casa. Si desde allí tú puedes ayudar a alguien más, a un familiar externo, a un amigo, a un compañero, a alguien que Dios ponga en tu camino, maravilloso. Pero creo que lo primero que hoy aprendo mientras comparto esto es que mis hijas, mi familia puedan realmente conocer a Dios. Ayer pasó algo maravilloso con mis hijas y fue verlas a ellas buscar y acercarse un poco a Dios, hacerlo a su manera y hacerlo en una decisión personal. Creo que cuando vemos a nuestra familia buscar de Dios, estamos llevándolos a un buen puerto y estamos acercándolos a ese Dios que nunca los va a abandonar y que nunca les va a dejar solos. Yo creo que Jesús les estaba preguntando a ellos no algo simple, sino algo muy profundo. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué respuesta me puedes dar? Tal vez no habían luces, tal vez no había sonido, tal vez no había un programa establecido, tal vez no había una corbata, tal vez no había equipos, tal vez no había muchas cosas, pero había un Jesús que traía una pregunta muy importante para ellos. Tal vez ellos no iban preparados para esa pregunta, tal vez ellos llegaron ese día a esa reunión pensando, pues no sabemos qué irá a enseñarnos hoy el maestro, no sabemos hoy Jesús de qué nos va a guiar. Pero ese día la reunión fue establecida a través de una pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para los de afuera? Pero sobre todo, ¿quién soy yo para mis discípulos? Yo pienso que ellos se vieron confrontados en amor y sorprendidos con esta pregunta. Y se va acercando todo cada vez más pequeño. Empezamos con los de afuera, luego con un grupo de discípulos, pero ahora hay uno que toma la vocería. Y parece ser que en las casas, parece ser que en las familias, parece ser que en las empresas, parece ser que en los grupos debe haber alguien que tome la vocería. Debe haber alguien que levante la mano y diga: yo tengo algo que decir. Mientras preparaba este mensaje, recordé la reunión con aquellos amigos que les comentaba anteriormente. Y cada uno empezó a dar su opinión, y la verdad eran unas opiniones muy diversas y muchas de ellas alejadísimas de la palabra de Dios. Y fue maravilloso escuchar a mi esposa, a la pastora Lau, tomar la vocería y decir: no, lo que dice la palabra de Dios es esto y esto. Y es maravilloso poder ver que hay alguien que toma la vocería. Y yo te invito a que seas tú quien levante la voz en amor y levante la mano y diga: Dios, según la palabra, es esto. Y eso fue lo que hizo Pedro. Un hombre sin estudio, un hombre sin capacitación, un hombre pescador, un hombre tal vez
no de un nivel alto económicamente, un hombre humilde, un hombre a veces torpe, un hombre a veces impulsivo, un hombre que tenía 1000 defectos, un hombre muy parecido a mí y tal vez muy parecido a alguien que está viendo este video hoy. No un hombre con un seminario y con teología y con una cantidad de títulos y con una posición y que tenía una tarima y unas luces y un micrófono y muchas cosas. Un hombre común tiene la respuesta más profunda a esta pregunta. Un hombre común, una mujer común puede marcar la diferencia. Un hombre común o una mujer común puede marcar la diferencia de una familia. Un hombre común y una mujer común pueden recibir algo maravilloso de parte de Dios. Y dice Pedro, dice, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Por favor, entendamos esa respuesta tan profunda que Pedro está dando. Eres el Salvador. Tú eres quien Dios Padre ha enviado a salvar a la humanidad. Tú eres quien Dios Padre ha enviado a reconciliar a la humanidad con Dios. Tú eres quien va a entregar su vida para que todos nosotros tengamos una oportunidad. Tú eres el Hijo de Dios. Tú no eres una moda, tú no eres un lugar, tú no eres un templo hecho por manos de hombres, tú no eres una religión más, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Salvador. Tú eres mi proveedor. Tú eres mi sanador. Tú eres mi libertador. Tú eres mi pastor. Eres tú todo para mí. Eres tú la solución a mi vida. Eres tú el futuro de mis generaciones. Pedro, con sencillez, Pedro, con su manera de ser, Pedro, siendo una persona común, trae la gran revelación que hemos perdido en estos tiempos. Tenemos que recuperar esta revelación. Tenemos que recuperar lo que Dios nos ha dado. Pues Jesús, luego de haber escuchado a Pedro, dice, esto no viene de ti. Porque entender a Pedro es entender la revelación de Dios. Entender a Pedro es entender esa nueva relación con el Espíritu Santo, esa nueva relación con la palabra de Dios, es lo que nos puede ayudar a entender aquello que vio Pedro en aquel momento. Pues Jesús, mirándolo, le dice, Pedro, esto no pudo nacer de ti. Esto ha sido revelado por mi Padre. Esto ha sido revelado por el Espíritu. Y recuperar la versión real del Dios y del Jesús de la Biblia solamente la podemos lograr a través de nuestro relacionamiento con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. No podemos alejarnos de Dios. No podemos alejarnos de nuestros tiempos de oración, de nuestros tiempos de congregarnos, de nuestros tiempos de abrir la palabra de Dios y tener una relación con Él. Es imposible que nosotros recibamos revelaciones de Dios cuando realmente estamos viviendo para la religión y realmente estamos viviendo para las cosas que no están en la palabra de Dios. Se han colocado tantas cosas, tantos dogmas, tantas cosas preconcebidas por los hombres en torno a Jesús, que hemos perdido la imagen verdadera de Jesús. Yo te invito hoy a que empecemos nuevamente una relación con Dios. Este tiempo que estás tomando es lo que te conecta con Dios. No sé si estás en la oficina, si paraste en el carro, si estás en tu casa, pero yo te invito a que estos tiempos sigan siendo parte de tu vida. Porque es allí donde podemos crecer, es en esa relación de Pedro con Jesús, donde Jesús recibe la revelación que, como nos dice el verso 18, cambiaría la historia de la iglesia, establecería las bases firmes para la iglesia.
Las bases firmes para la iglesia no lo hace ser parte. Las bases firmes de la iglesia no lo hace el dinero. Las bases firmes de la iglesia no la hace el lujo. Las bases firmes de la iglesia no la hace la posición. Las bases firmes de la iglesia no la hacen los títulos. Las bases firmes de la iglesia, recuerda, la iglesia eres tú. La iglesia no es un grupo de 1000 personas, de 500, de 50. La iglesia somos cada uno de nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos la iglesia. Nosotros hacemos parte de un cuerpo. Y cuando nosotros nos edificamos a través de la palabra y a través de la relación con Dios, tomamos una importancia tremenda. Porque Jesús le dice a Pedro, Pedro, es tan importante y tan profundo lo que tú me acabas de decir. Es tan importante y tan profundo lo que Dios te acaba de revelar, que no solamente es grande para ti la respuesta, no solamente te ganaste una carita feliz, no solamente te ganas un punto conmigo, sino que tus compañeros discípulos que están acá han sido edificados con esta revelación. Y no solamente aquí, sino que ahora nos vamos a volver un poco hacia atrás y ustedes van a ser los encargados de decirlo allá afuera, donde hay tanta confusión, en donde hay tantos dogmas y hay tantas versiones mías, y en donde se irá desfigurando por el humanismo la versión de Jesús de la Biblia, y estaremos a puertas de una crisis de fe. Es necesario, Pedro, que esta revelación sea la base de la iglesia. Es necesario que esta revelación sea la base de tus compañeros. Es necesario que esta revelación sea la base de la gente allá afuera cuando vayan a predicar. Es necesario que esto llegue a tu casa, amiga y amigo que estás aquí conectado hoy. Es necesario que tu familia entienda que hay un Dios que le ama y que entregó a su Hijo a morir en la cruz por la salvación de todos nosotros. Es importante que recuperemos nuestra relación con Dios. Es necesario que recuperemos esos principios divinos que se han perdido. Es importantísimo. Por eso Dios le da esta revelación a Pedro, y Jesús aquí en cuerpo físico le dice: Pedro, esta es la base de todo lo que vamos a construir. Sin esto, todo lo que construyamos será en vano. Sin esto, todo lo que construyamos será vacío. Sin esto, nuestros hijos corren un grave riesgo de perderse. Sin esto, tu propia vida corre un grave riesgo de tomar el camino equivocado. Sin esto, construiremos grandes organizaciones vacías, edificadas sobre la arena. Sin esto, no habrá una base sólida, edificada sobre la roca. Sí, tú tienes toda la razón y lo estás pensando, que es Jesucristo. Él es la roca. Por eso Jesús le dice a Pedro: sobre esta roca edificaremos la iglesia. Sobre esta revelación tan profunda. Ya no hay confusión en Pedro. Ya no Pedro está diciendo: este tipo vino a hacernos ricos, este tipo vino solamente a hacer milagros, este tipo vino a caminar sobre el agua. No, Pedro empieza a entender que todas esas cosas que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros, recuerda, como liberarnos de adicciones, de pecados, prosperarnos, sanarnos, una cantidad de cosas en las cuales Dios actúa en nuestra vida, solamente tienen un punto final, y es reconocer a Jesús como el Cristo, a Jesús como el Hijo de Dios. Tremenda revelación de Pedro. Pero ahora no solamente Pedro, ahora los discípulos podrían tener una fe mucho más sólida, colocada en la persona de Jesucristo. Eso es lo que necesitamos, iglesia. Eso es lo que necesitamos recuperar. El entender la importancia de lo que Jesús es. Si nos dejamos desviar, si nos vamos creyendo que Jesús es una recolección de dineros, un de crecimiento, un estatus, una moda, una religión, si caemos en esos vacíos, entonces estaremos peleando doctrinalmente por una cantidad de cosas que ni siquiera están en la Biblia. ¿Quién tiene la falda larga? ¿Quién tiene las mangas de la camisa en el lugar adecuado? ¿Quién habla en lenguas o no habla en lenguas?
que aquí estamos más elegantes que en el otro lado, que aquí somos más humildes que los de allá de la otra cuadra. Nosotros tenemos que enfocarnos no en nosotros, porque esas son las 1000 versiones. Por eso hay tantas versiones de Jesús, porque todos estamos enfocados en qué queremos de Dios para nosotros. Entonces cada uno acomoda a Dios a su manera, cada uno acomoda a Dios a su gusto. No. Él es Dios y nosotros somos los que tenemos el privilegio de conocerlo y ir siendo como Él nos quiere edificar a nosotros, porque Él es quien nos edifica a nosotros, pero la religión va edificando a Dios a la manera de cada religión, de cada doctrina. Entonces allí Pedro le da una revelación grandísima a la humanidad. El Espíritu Santo le regala a Pedro para que sea él el portador de esa gran revelación. Entonces yo te invito hoy a que no tomes en poco lo que Dios te ha regalado. Te invito hoy a que le des un significado a tu vida. Te invito a que le des importancia a lo que tú estás viviendo. Tu fe es muy importante. Tu fe es muy importante, quiero que lo sepas. No eres solo parte de algo. No eres llamado cristiano, no. Tu fe es mucho más grande que eso y mucho más importante que eso. Por eso hoy estamos compartiendo este principio del reino de Dios. Y el principio del reino de Dios tiene una base muy sólida, y es entender que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo. Sin eso, todo lo que construyas será en vano. Todo lo que construyamos no tendrá sentido. De ahí para arriba podemos construir cosas maravillosas de la mano de Dios. Yo quiero que me acompañes allí al libro de Hechos, en el capítulo 16, verso 31. Aquí aparece en pantalla. Hechos, capítulo 16, verso 31. Muy bien. Y con esto cerramos. Y es que sepas lo importante que eres en tu casa, lo importante que eres para tu gente, lo importante que es tu fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en Jesús el Cristo y tu familia será salva. No podemos seguir creyendo en las 1000 versiones. No podemos seguir creyendo en el Dios que le doy 5 para que me devuelva 10. En el Dios del estatus, en el Dios de la moda, en el Dios de la religión. Necesitamos, como dice aquí en Hechos 16:31, creer en Jesús. El Cristo dice, cree en el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo trae una garantía, y es donde tu fe adquiere un valor y una importancia grandísima, y es que seas salvo tú, pero junto contigo los tuyos. Que llegue la bendición no solamente a ti, sino también a los tuyos. Que llegue la salvación no solamente a ti, sino también a los tuyos. Que llegue la prosperidad no solamente a ti, sino también, sí, todo eso que Jesús encierra. No una cosa, todo lo que Jesús encierra. Toda esa libertad, toda esa sanidad emocional, toda esa sanidad almática, toda esa liberación del pecado, todo eso que está metido allí, todo eso que Jesús contiene, no una cosa, muchas cosas. Es un océano conocer a Jesús. Pero necesitamos tener una base, y es entender que Él es el Hijo de Dios. Entonces yo quiero invitarte hoy a que cierres tus ojos allí, porque quiero orar por ti. Padre, yo te doy gracias. Y te pido, Señor, por cada persona que está viendo este video. Te pido, Dios, que le des una fe sólida en ti. Te pido, Dios, que le permitas conocerte a ti. Te pido, Señor, que quites de ellos y de todos nosotros, Señor, todo aquello que te humaniza, todo aquello que te hace como los hombres queremos que tú seas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Dios, a conocerte a ti. Ayúdanos, Señor,
a creer en ti. Llévanos de tu mano, Señor. Provéenos de tu persona, pues sabemos que teniéndote a ti, lo tenemos todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia y descansa en Jesús. Hasta la próxima. Bendiciones.